¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión del día de hoy en donde hablaremos de un tema súper interesante para entender cómo es que opera este mundo maravilloso de lo que es el derecho. Bueno, vamos a recapitular un poco de lo que hemos visto hasta estas últimas dos sesiones. Vimos lo que fue la acepción del derecho en su contexto etimológico, en su contexto doctrinal, en su contexto el del derecho objetivo, subjetivo, esa clasificación y sistematización de las normas jurídicas, dentro de las cuales, bueno, pues entendemos que van a operar a un orden jerárquico, van a operar a un orden sistemático, a un orden hasta cierto punto social, y que en este sentido, bueno, entendemos que el derecho siempre va a regular esa conducta de, pues, de nosotros los seres humanos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre cuestiones ya netamente formalistas y bueno, vamos a emprender esta charla con el tema de las fuentes del derecho para que vayamos entendiendo cómo es que nuestro sistema de mandos tiene esta parte como les diré, de su naturaleza jurídica, ¿no? Su propio nacimiento, su propia génesis, y desde luego, como todo ordenamiento social, pues necesitamos de los precedentes, de los antecedentes históricos, de los antecedentes previos, ¿no? A cualquier materia. Entonces, vamos a ver que el derecho tiene esas fuentes formales y que van a conformar un orden jurídico, un orden social, un orden de naturaleza regulatoria, para que nosotros entendamos de dónde emana toda la parte de nuestro sistema jurídico, nuestros sistemas judiciales, y cómo es que los legisladores y sobre todo los juzgadores tendrán esta condición de cómo deben operar los criterios para crear normas jurídicas, para hacer procesos de ley, para hacer reformas de las mismas y sobre todo para que nosotros entendamos cómo operan los tribunales en un sentido no nada más de impartidor de justicia, sino esos criterios que ocupa el juzgador, perdón, para poder emitir sentencias razonadas, sentencias que realmente no sean atentadoras contra los derechos humanos. Como parte de las fuentes del derecho, entendemos que son esa característica principal y que van a derivar de su propia naturaleza en el análisis de acontecimientos, documentos, pero también de procesos jurídicos que van a generar esa teoría general del derecho, valga la redundancia, ¿no? Y que en esta parte, desde el punto de vista de la doctrina, pues por lo menos diferentes tratadistas han clasificado en tres tipos de fuentes al derecho, ¿no? Las históricas, las reales y las formales. Por un lado, vamos a comenzar a ver el significado de la palabra fuente. Es un vocablo etimológico que deriva del latín fons fontis y que correlacionado con la Real Academia de la Lengua Española, pues significa ese manantial de donde brota agua, ¿no? Sabemos que una fuente, luego nosotros lo asociamos a esas fuentes brotantes que emiten agua o bien otro tipo de características de los mantos acuíferos, ¿no? Pero en el sentido etimológico, fons fontis siempre derivará en esta parte del manantial de donde brota agua. Nosotros lo podemos concluir o correlacionar con el derecho desde la perspectiva de que no es un manantial que nos va a dar brotar agua, pero sí es un manantial que nos va a brotar conocimientos, que nos va a dar esos postulados que ya dieron lugar a la creación de normas jurídicas que hoy día pueden establecerse en los sistemas actuales, ¿no? Sin embargo, hay que entender el enfoque gramatical para que nosotros como fuente siempre estemos de la mano de la ciencia, estemos de la mano de la certeza, ¿no? De que nosotros cuando hagamos derecho, pues hagamos ciencia y ciencia que es comprobar a través del tipo de conocimiento ya establecido esa parte que la norma jurídica establece. Dentro de las nociones de la palabra fuente del derecho, bueno, pues entendemos nuevamente que la palabra fuente va a considerar y es preciso distinguirla, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de fuentes del derecho, siempre vamos a entender
que debemos recurrir a las fuentes formales, a las fuentes reales, pero principalmente a las fuentes históricas, porque nuestro derecho, como lo hemos dicho, es un derecho hasta cierto punto vigente, es un derecho que es tutelar de garantías individuales, que es hasta cierto punto también joven con respecto de los movimientos políticos sociales que México ha tenido a lo largo de su historia. Ahora bien, dentro de la palabra fuentes del derecho, entendemos que son esas expresiones y a través de procedimientos se crean las normas jurídicas. Tenemos nuevamente a nuestro jurista Rafael Regina Villegas, que las va a definir como esos diversos procesos a través de los cuales se van a elaborar normas jurídicas. Más adelante vamos a ver por qué se considera que es un proceso ya como fuente real y como fuente formal del derecho, y sobre todo que en esta cuestión se crea una norma ya preestablecida para modificarla y agregarla a mi sistema jurídico, perfeccionarla en mi sistema real. Por tanto, los procesos pueden ser esas características de la realidad social que nos acontece día con día a través de factores políticos, sociales, geográficos, económicos, sistemáticos, ordenados y sobre todo que este tipo de características va a dar origen a qué? A algo que se llama proceso legislativo, pero que también va a dimanar la fuente del derecho algo que se llama la jurisprudencia, que son esos criterios ya razonados lógica y jurídicamente por los juzgadores y sobre todo para hacer ciencia del derecho. Desde luego, no podemos dejar de lado lo que es a la costumbre jurídica, porque la costumbre, recuerden que una conducta que se reitera a través de los usos, siempre va a derivar en algo ya repetitivo, en algo reiterativo, ¿no? También es así que, bueno, voy a dar un ejemplo más adelante. Como fuente del derecho, repito una vez más, tenemos que se hablan tradicionalmente y de acuerdo a la doctrina de tres fuentes, reales, formales e históricas. Bien, vamos a abordar nuestra primera fuente, que serán las históricas. Son aquellos documentos, papiros, vestigios que van a constituir precedentes y que van a dar origen a ciertas instituciones de carácter histórico, político, geográfico, pero también y principalmente jurídico, que a través de esos reconocidos conocimientos se van a entender como una universalidad que ya operó en esa realidad social. Por tanto, los vestigios se van a dar a través de las características de las tablillas de barro que se utilizaban en los pueblos egipcios antiguos, a través del tráfico comercial también, lo que eran la parte de los mercaderes, las mercaderías, y que van a constituir también estas tablillas o estos tráficos comerciales como lo que hoy conocemos al derecho mercantil, a través de los títulos de operaciones de crédito y de algunos contratos. El segundo elemento de las fuentes históricas, pues serán esos documentos, ¿no? Esas reglas ya escritas previamente que dieron origen a los primeros ordenamientos jurídicos. Y hablábamos en una sesión anterior que los 10 mandamientos es el ejemplo más tangible de un sistema normativo, ¿no? Porque si bien lo podemos enfocar al sistema jurídico, perdón, al sistema religioso, a la característica dogmática de la religión, bueno, pues si nosotros siguiéramos al pie de la letra esa fuente histórica de la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos, pues seríamos a lo mejor un poquito más ordenados, más respetuosos de la norma, de la regla jurídica, ¿no? Desde luego, si nos adelantamos un poquito más a lo que es ya la ley de las 12 tablas en Roma, pues van a constituir las primeras reglas generales del derecho, ¿no? Y que se van a constituir dentro del sistema del Corpus Juris Civilis ahí en Roma. Ahora bien, estas fuentes históricas, como lo refería, los 10 mandamientos, pues te van a hablar a lo mejor de tres elementos importantes aquí, ¿no? Que realmente despuntan sobre esa ley, esa normatividad religiosa. Por ejemplo, el no asesinar, el no robar, el no mentir, la honradez, la probidez, y concatenado con la fuente jurídica, pues se van a fundar en esas cuestiones de carácter procesal y de carácter civil sin dejar de lado la característica del derecho penal, porque recordemos que el derecho penal también surge del derecho canónico, del derecho romano, en donde nosotros siempre como fuente entendemos que el derecho penal surge como una medida no de suprimir en su totalidad a los delitos, pero sí punibilizar, sí castigar cierto tipo de conductas de carácter doloso y sobre todo los actos de venganza.
Por otra parte, la fuente histórica va a hacer alusión a esos documentos, como ya lo referí, pero también a inscripciones en piedras, en tablas, los papiros, los libros, desde luego, que encierran ese texto o conjunto de textos que van a dar, por un lado, a la doctrina, pero por otro lado también a lo que son las leyes escritas. Desde luego, aquí como ejemplo que nos dice la diapositiva, pues tenemos a las instituciones de Gallo, el Digesto, el Código Napoleónico y otras novelas que son fuente del derecho romano. Como concepto general, entendemos que las fuentes históricas son ese conjunto de instituciones jurídicas, que como lo vimos la sesión anterior, conforme del derecho vigente, ¿no? Tuvieron vigencia en otras épocas y que hoy van a ser precedentes para dar origen tanto a nuestro derecho objetivo como al derecho subjetivo. Y sobre todo, entender la relevancia de este conjunto de instituciones para poder ser respetuosos y sobre todo operarios en nuestro nuevo siglo, ¿no? O sea, recordemos que las leyes han sufrido una serie de avances, una serie de reformas en las cuales hoy día operan mejores sistemas jurídicos, ¿no? Por otro lado, también podemos citar el Código de Hammurabi en la cultura egipcia, que dan ordenamientos a ciertos tipos de nomenclaturas, a cierto tipo de códigos, de códices, y si nos vamos aquí de este lado de México, pues nuestra primera constitución no mexicana fue la Constitución de Apatzingán, de ahí de 1814, con el México anti-independiente, que esa constitución es traída por la monarquía española, que en su momento operó como ordenamiento jurídico de carácter positivo dirigido a los sujetos de derecho y que, pero hoy día, este antecedente de la Constitución de Apatzingán da origen a la Constitución de 1917, que es la que realmente opera en este momento a nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora bien, la fuente real, a diferencia de la fuente histórica, se va a integrar por aquellos acontecimientos ya suscitados en épocas, lugares, principios y que dieron motivo y origen a ciertas instituciones jurídicas, de manera sí enunciativa, mas no limitativa. Y con referencia, pues entendemos los movimientos políticos sociales, ¿no? Como por ejemplo la Revolución Francesa, que da origen a lo que actualmente conocemos como los reconocimientos de los derechos humanos. La primera generación de los derechos humanos nace con este movimiento de la Revolución Francesa porque da origen a un documento llamado la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es en donde empezamos a crear un nuevo paradigma para empezar a hacer construcción de las garantías individuales de cada individuo. Si nos trasladamos a México, actualmente el sistema jurídico que nos rige dio por origen en la Revolución Mexicana a lo que es ahora el derecho del trabajo, a la previsión social, al derecho a la educación, a las cuestiones agrarias, el trabajo de la tierra. Y sobre todo que la Revolución Mexicana fue piedra angular ¿para qué? Para que en México tuviera algo que se llama organización política y jurídica. Es decir, después de la Revolución Mexicana, con la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, nace lo que es ahora el plan sexenal, lo que conocemos como plan seccional, es decir, el cargo que los presidentes ostentan por 6 años y en el caso de los gobernadores por 6 años exclusivamente como parte del Poder Ejecutivo. Pero también dio origen a esa piedra angular para construir tres poderes de la Unión, para crear secretarías de Estado, para entender por qué la relevancia de que nosotros como gobernados entendamos que esos fenómenos sociales, culturales, naturales, crean un poder legislativo como parte del sistema bicameral que hoy día opera en México y sobre todo que el poder ejecutivo federal pues tenga esta línea de ordenanza, de sistematización jurídica. ¿Para qué? Para que junto con el poder legislativo y de la mano con el poder judicial elaboren, discuten y aprueben esa forma de expedir normas jurídicas, pero de orden social. Para entender una fuente real, recordemos que la Revolución Mexicana surge de un proceso legislativo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a esos movimientos, porque había varias corrientes, pero también motivan ya con el presidente Carranza a la integración de un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro antes, por ahí del año 1916. ¿Para qué? Para que se dé origen a una promulgación de una nueva constitución y que en este caso la fuente real del conglomerado de leyes partiendo de la constitución política y sobre todo aquellas leyes que ahora nos están rigiendo para ser un país independiente, para ser un país garantista,
para ser un país hasta cierto punto tutelar de derechos humanos. Vamos con las fuentes formales. En este caso, la fuente formal se va a apoyar muchísimo tanto de la fuente histórica como de la fuente real para la creación de normas jurídicas, para que de alguna u otra manera se crean o se consoliden esos procesos de creación de leyes y de normas y también estatutos jurídicos. Por lo tanto, esto va a través de los actos y hechos jurídicos generadores de normas jurídicas de carácter abstracto, pero también de la mano de las fuentes formales existirán las investigaciones jurídicas y el análisis de la doctrina que llevan lo que nosotros llamamos los estudiosos del derecho. Recuerden, jóvenes, que el derecho no nada más se limita a esa cuestión de los tribunales, de los juicios o cualquier otra coyuntura que se pueda discernir ante el órgano jurisdiccional, sino también aquellos elementos en los cuales se pueda hacer un análisis doctrinal, un análisis teórico, el análisis, desde luego, práctico del derecho. Por eso, de repente, a nosotros se nos etiqueta mucho dentro de los tribunales cuando los procesos de creación de leyes también los hacen los estudiosos del derecho, ¿no? Ahí tenemos a muchos autores, como por ejemplo el maestro García Maínez, el maestro Guillermo Toranzo, si nos vamos un poquito más al área contemporánea, Miguel Carbonell, que son grandes juristas en los cuales se elaboran obras doctrinales para que ellos entiendan y dirijan a los estudiantes de derecho, a los abogados en formación o igual a los abogados practicantes, esa parte de cómo surge el derecho, de acuerdo a qué, a esos cuestionamientos históricos, a esa realidad social que opera en una sociedad. Como parte del derecho objetivo, la fuente formal es importante para entender por qué la norma está dirigida al sujeto de derecho. Y sobre todo, se puede entender que las fuentes formales van a dividirse en cuestiones inmediatas, como lo es la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Y más mediáticamente, lo que son la doctrina y los principios generales del derecho. Es decir, las fuentes formales nos van a dar esos procesos de manifestación de las normas jurídicas ya establecidas en alguna época, en algún lugar que tuvieron vigencia. ¿Para qué? Para que de acuerdo a un proceso sucesorio, para un proceso evolutivo, nosotros constituyamos esta cuestión del orden social y sobre todo realizar supuestos que fomenten esas opiniones generalizadas a través de las fuentes formales. Recordemos que las fuentes formales se van a dividir en tres elementos. Por un lado, la ley o la legislación, por el otro, la costumbre y desde luego la jurisprudencia. Como parte de la reunión de los elementos que van a integrar una formalidad del proceso legislativo, también el derecho consuetudinario va a condicionar esos comportamientos que van a dar origen a la validez de las normas, ¿sí? Y desde luego la jurisprudencia que va a corregir aquellas fallas en el sistema judicial, de la manera de que se afecte al sistema jurídico. Por tanto, al establecer procedimientos generales, abstractos y, sobre todo, normativos, como es el caso del proceso legislativo y la jurisprudencia, se tienen que contemplar hacia la individualidad del sujeto de derecho para aplicarlo al caso concreto. Es decir, la fuente formal siempre va a tener resoluciones de índole jurisdiccional que, de acuerdo al caso concreto, la declaración unilateral de voluntad o el acuerdo de voluntades entre dos o más personas van a ser generadores de ¿qué? De derechos y obligaciones. Que en los usos y prácticas derivados de la colectividad se pueda generar costumbre y la costumbre generará un nuevo ordenamiento jurídico. Que a través de los principios generales del derecho y estudios realizados por académicos, investigadores, expertos, docentes, van a coadyuvar en alguna medida a la integración del derecho que rige actualmente a nuestro país. Bien. Por lo anteriormente expuesto, jóvenes, fuentes formales del derecho tenemos cuando menos estas que se mencionan aquí en la diapositiva. Por un lado, la legislación o la ley, la jurisprudencia, la costumbre, las normas jurídicas individualizadas, aquellos principios generales del derecho y, por supuesto, la doctrina.
Vamos a la primera fuente formal del derecho, la legislación o la ley. Se va a definir como ese proceso por el cual dos o más órganos de un Estado van a formular, van a analizar, van a debatir y sobre todo a promulgar determinadas reglas jurídicas que van a tener características individuales, pero que van a ser de observancia general y se les va a dar el nombre específico de qué a esas reglas jurídicas. Las leyes, así de simple. ¿Sí? Cuando se habla de legislación, se va a aludir a un proceso por el cual el Estado, a través de sus poderes, va a formular normas de carácter positivo y de observancia general. ¿Para qué? Para que sean leyes. ¿De acuerdo? La legislación lo decimos así tal cual dentro de los congresos y dentro de la abogacía. Son procesos. ¿Por qué? Porque el proceso legislativo se va a integrar por fases, por etapas, por sistemas de aprobación o de rechazo. Y va a obedecer a un proceso porque la realización tiene una serie concatenada de pasos. ¿Para qué? Para llegar a un fin específico. Por otro lado, tiene su base constitucional el proceso legislativo en los artículos 71 al 77, en donde, de acuerdo a la integración federal mexicana, de acuerdo a los poderes de la Unión, y en este caso, el proceso legislativo va a recaer en el Congreso de la Unión, en el poder legislativo, se va a atender primero a una iniciativa de ley. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos por qué es necesario implementar un nuevo ordenamiento jurídico, pero quizá también reformarlo. Y en este caso, consta de cuando menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis etapas. ¿Sí? La discusión, la aprobación, la sanción, el refrendo, la vacatio legis, que va de la mano de la publicación, y por último, la iniciación de la vigencia. Recordemos que la legislación dentro del proceso legislativo van a intervenir dos o más órganos del Estado. O sea, si bien el presidente de la República, los congresos federales o los congresos locales son facultados, también la característica principal del proceso legislativo es que la mayor parte de los sistemas jurídicos se rijan bajo legislaturas en la República Mexicana. ¿Sí? Todo proceso siempre tendrá una finalidad específica, la elaboración de normas jurídicas de observancia general, pero también que de acuerdo a los supuestos en abstracto y derivado de las fuentes eh, eh, históricas y las fuentes reales, podamos declarar esas normas jurídicas que son consecuencia del proceso legislativo para que en un principio los destinatarios de derecho entendamos cómo debemos acoplarnos a una normatividad, cómo el sujeto de derecho tiene que tener esa conciencia cívica del por qué su sistema judicial se está reformando. ¿Sí? La ley, desde luego, como norma obligatoria, se va a dictar por un poder legítimo, en este caso, el poder ejecutivo de la mano del poder legislativo, para el cumplimiento de los fines para que fue creado el derecho. ¿Sí? Por otro lado, ¿cómo va a iniciar el proceso legislativo? Esto va de acuerdo, repito, a los artículos 71 al 77 de la Constitución Política. En México, ¿quiénes son los órganos establecidos para qué? Para que desde su orden federal entiendan cómo va a operar una reforma, cómo pueden implementar una nueva ley. ¿Sí? Serán el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República. Siguiente, el Congreso de la Unión a través del sistema bicameral que opera en México, es decir, la Cámara de Diputados de la mano de la Cámara de Senadores. En este caso, la Cámara de Diputados será la Cámara de origen porque es la que va a recibir ese proyecto o porque lo va a emitir. Y la Cámara de Senadores será la Cámara revisora encargada de entrar al debate, discutir esa ley o esa propuesta de ley. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la coyuntura que se esté debatiendo, satisfaga las necesidades de los ciudadanos y que esa ley sea garante. Desde luego, las legislaturas de los 32 entidades federativas también tienen injerencia y participación dentro del proceso legislativo. Ahora bien, ¿qué es la iniciativa como tal? Pues es el proyecto o propuesta que se somete a la consideración de quién, de los órganos legislativos. En México, como ya lo referí,
si el sistema bicameral nos participa una Cámara de Origen, Cámara de Diputados, una Cámara de Revisora, de senadores, dentro de la cual corresponderá el análisis, el debate y la discusión de esa propuesta o ese proyecto. Y desde luego, las legislaturas en su ámbito local de las 32 entidades federativas corresponderán, en el ámbito de sus competencias, esa discusión, esa Cámara que reciba el proyecto, tendrá que analizarlo. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la iniciativa especifique los lineamientos constitucionales sobre los cuales deben establecerse las formulaciones y poder intervenir en el proceso legislativo. Ahora bien, pasamos a la fase de la discusión. En este sentido, la discusión integrada por el sistema bicameral es en donde se va a analizar y deliberar ese contenido del texto específicamente en su literalidad y va a ser sometida a consideración al orden federal a través de los pasos que establezca tanto la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento respectivo. ¿Por qué? Porque por un lado, la discusión en primer término se va a recibir a través de la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que por conducto de la mesa directiva se turne a las comisiones competentes sobre esa propuesta de ley, sobre ese proyecto de ley. Porque recuerden que en las cámaras, sobre todo principalmente en la de diputados, hay comisiones en diversas materias de competencia de la ciudadanía, ¿sí? Y que en este caso, el Pleno, a través de las cámaras, vea a qué comisión corresponde discutir esa propuesta de ley. De acuerdo con la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones se establecerán por materias y de acuerdo a lo pactado en la ley orgánica, tendrá ese cuerpo colegiado el número específico de legisladores para que puedan elaborar un dictamen y este dictamen sea firmado por la mayoría, ¿sí? Ahora bien, el dictamen, en virtud de la comisión que corresponda, puede adoptar una, dos o más posturas. Por un lado, mantener inalterado el texto de la iniciativa de origen, es decir, se va a mantener tal cual se presenta. Pasa inmediatamente a la Cámara Revisora lo regresa tal cual para que se pueda publicar. O bien dos, modificar ese proyecto, ese dictamen, ya sea suprimiendo ciertas cuestiones que se presuman no son garantistas del proceso legislativo o se adicionen cuestiones expresando esos razonamientos lógicos, esos razonamientos sociales por los cuales la Cámara Revisora deduce que no aplica en su totalidad el dictamen, esa propuesta. Lo mismo sucedería con la Cámara de Origen. Si el Poder Ejecutivo Federal no reúne las características y los elementos necesarios para que este proceso legislativo avance, el mismo Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, va a echar abajo esa propuesta del presidente de la República y le va a decir que lo modifique o lo rediseñe, por así decirlo. Es de importancia señalar que, desde luego, para que las comisiones se encuentren en posibilidad de discutir una iniciativa de ley o una propuesta de ley, es necesario que exista el quórum. Y el quórum se refiere al número mínimo de miembros que se deben integrar en las comisiones para que deben hacer presentes al momento del inicio de la sesión y se discuta la iniciativa, para que de acuerdo a los dictámenes emitidos por la comisión sean válidas, pero que lo validen los diputados presentes y que incluso aún los diputados ausentes y los distantes tengan esa cuestión de no peso político, ¿de acuerdo? Una vez que se emite esa cuestión del dictamen, se va a turnar a la Cámara de Diputados o Senadores, ¿para qué? Para que se haga el estudio de fondo al caso concreto. Es decir, que la discusión en un proyecto de ley siempre será dictaminado por la comisión y turnado a todos los legisladores. ¿Para qué? Para que se señale hora y día de discusión y bajo la conducción del presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, los legisladores se pronuncien en pro o en contra de ese proyecto de ley, de ese primer dictamen. Por lo tanto, si se aprueba la discusión, se va a llevar a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores para que las sesiones en quórum
sean discutidas en días y horas señalados ya previamente, y que el quórum, al ser suficiente, necesita ya, ahora sí, entrar al debate el proyecto de ley en lo general y después, si fuese necesario, entrar en la discusión particular. Por tanto, cada legislador puede o debe subir a tribuna para mantener su postura del por qué sí está en pro de ese proyecto de ley o bien del por qué estaría en contra. Y se va a hacer en esta cuestión, esta parte de la discusión tiene que dirigirse con un máximo de acuerdo a los estatutos del reglamento general del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando el estenógrafo, es decir, el escribano, ese, ese dictado manifiesto, ¿para qué? Para que se agregue al diario de debates de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Es decir, concluido el debate de la iniciativa, se va a considerar discutida en lo general y quizá en lo particular, ¿para qué? Para que se someta a votación y desde luego que el quórum y el pleno lo aprueben para que sea publicado en el diario oficial de la Federación. Una vez agotado lo que es la parte de la discusión, ahora sí podemos pasar a lo que es la aprobación de ese dictamen. En esta cuestión, los legisladores, una vez debatidos los argumentos necesarios, emitirán sus votos a favor o en contra de la iniciativa de ley. Conforme a la Constitución Política, recordemos que para que un proyecto de ley resulta necesario que sea aprobado por la mayoría de los legisladores que están presentes, no de los legisladores que están con licencia, no de los legisladores que están ausentes, ni mucho menos los legisladores que no se pronuncien, ¿sí? En este caso debe entenderse por mayoría que la mayoría de votos atenderá a esas comisiones permanentes. Y desde luego que la Constitución Federal distinga las mayorías requeridas a través de ¿qué? De la mayoría absoluta o la mayoría calificada. Dentro de la mayoría absoluta, se va a verificar que el proyecto es aprobado por la mitad más uno de los legisladores que han estado presentes en la sesión. Repito, la mitad más uno. Un caso muy tangible fue la reforma al Poder Judicial, que en este caso el diputado Yunes era el único voto que faltaba para desestimar o bien aprobar el dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Y por mayoría calificada va a contemplar cuando menos 3 casos. Para superar el voto presidencial sobre aquellas cuestiones en donde el Poder Ejecutivo necesite reformarlo o por admisión de uno o más estados en el territorio nacional. Ahora, de acuerdo a la Constitución Política, se requieren en los 3 casos mencionados cuando menos el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes y el voto favorable de la mayoría de las legislaturas, de acuerdo con la referencia con los casos 2 y 3. ¿Sí? Ahora, una vez agotado la aprobación, esta pasará ¿a dónde? Al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el presidente de la República sancione, apruebe, publique, pero también vete ese proyecto. Y para que quizá el Poder Ejecutivo se pueda pronunciar sobre una modificación o se oponga a la formulación de la iniciativa de ley, misma que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión, producirá un efecto de veto. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo devuelva en un momento dado al Congreso de la Unión con las observaciones pertinentes del por qué esa ley no puede ser o no debe ser aprobada. Y para que las cámaras vuelvan a discutir ese proyecto de ley, para que de acuerdo con la mayoría calificada se pueda superar el voto presidencial. Por otro lado, recordemos que la sanción a través del titular del Poder Ejecutivo Federal se va a ejercer. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, si no se ejerce el derecho de veto, la iniciativa de ley automáticamente se considerará aprobada por el presidente de la República. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casos pudiera proceder los supuestos y efectos jurídicos? Bueno, eso será materia de estudio por parte de ustedes. Aquí en la presentación les voy a dejar estos cuadros para que ustedes los analicen
y vean en qué posibilidades o en qué momentos el presidente de la República, a través del Poder Ejecutivo Federal, puede aprobar o bien puede rechazar parcial o totalmente el proyecto de ley. Ahora bien, una vez que ha sido aprobada, sancionada, vendrá el refrendo. Una vez que el presidente de la República ya hizo su derecho de veto, antes de enviar un decreto promulgatorio, necesitará ver los alcances a los destinatarios. ¿Para qué? Para que, ahora sí, el precepto sea turnado al secretario del ramo para que se firme ese dictamen y si en un momento dado la propuesta atenta contra derechos fundamentales, se requiera la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero actualmente basta con la firma del secretario de Gobernación. ¿Para qué? Para que una vez turnado el refrendo, se pueda publicar. ¿En dónde se va a publicar nuestro proceso de ley o nuestro proyecto de ley ya aprobado, ya sancionado, ya discutido? Pues desde luego en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que todos los destinatarios de derechos, es decir, los ciudadanos, conozcamos y a su vez comencemos a obedecer ese nuevo ordenamiento jurídico o en su defecto esa propuesta ya de reforma. ¿Por qué decía yo que la publicación va de la mano de la vacatio legis o de la ley vacante? En este caso, se le denomina ese lapso que va a transcurrir entre la fecha de publicación y la iniciación de la vigencia. ¿Para qué? Para que nosotros, destinatarios de derecho, nos encontremos en condiciones, en primera, de cumplir ese nuevo ordenamiento jurídico o esa propuesta ya reformada y que a través de actos y procedimientos, nosotros a través de recursos humanos y materiales y sobre todo preceptuados por la ley, entendamos que nos va a regir un nuevo ordenamiento, que nos va a regir una nueva reforma, ¿sí? Y desde luego considerar las circunstancias particulares entre la iniciación de la vigencia. ¿Por qué? Porque de repente entendemos que a veces no estamos tan enterados o tan acostumbrados a leer el Diario Oficial de la Federación. Y nos enteramos a grosso modo a través de los medios de información. Ahora bien, con la iniciación de la vigencia se van a dar de manera doctrinal dos características principales: el sistema sincrónico y el sistema sucesivo. El sistema sincrónico será y hará señalar a través de la legislación civil federal el día en que entre en vigor de manera simultánea en todo el país. Es decir, esa parte en donde hoy, que estamos a 28 de diciembre del año 2024, el presidente de la República ha promulgado una ley, la ha publicado, bueno, entrará en vigor de manera simultánea en todo el país, ¿sí? Pero, de acuerdo con el sistema sucesivo, su vigencia iniciaría 3 días después de la publicación del Diario Oficial de la Federación y el plazo se va a ir prorrogando un día más por cada 40 kilómetros. ¿Por qué es este elemento del sistema sucesivo? Porque no en todos los lugares de las entidades federativas cuentan con medios electrónicos, medios impresos o medios de información general. No todos los estados o algunas comunidades de los estados de la República cuentan con acceso a los medios de información y sobre todo al Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Entonces, por eso es que en esta parte de la elección de la vigencia, como el sistema sincrónico y el sistema sucesivo, nos dice que la ley ya es vigente, que la ley ya está promulgada, pero el ciudadano tendrá que prever en qué condiciones va a operar esa nueva norma. Pero si de repente yo me voy a una comunidad apartada del estado de Guerrero, por ejemplo, en donde no haya acceso a información, pues el ciudadano no se va a enterar y de repente va a caer en estas cuestiones de desobediencia. Por eso es importante que el sistema sucesivo me dé esa vigencia de 3 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero que me dé un día más por cada 40 kilómetros, para que en una línea paralela a las 32 entidades federativas con todo su sistema social entiendan por qué se ha hecho una reforma de ley. ¿De acuerdo? Bien, agotado el tema del proceso legislativo, entendemos que es una serie de pasos concatenados, una serie de pasos sistematizados y una serie de pasos a seguir
por los cuales las autoridades, a través de sus tres poderes de la Unión, podrán emitir nuevas leyes, nuevos ordenamientos jurídicos, pero también a través de sus instituciones aplicarlas. Y de acuerdo al sistema operativo y normativo que rige a mi país, yo pueda entender cómo es que una ley va a comenzar a operar en mi sistema jurídico. ¿De acuerdo? Vamos a ver la jurisprudencia. La jurisprudencia, de acuerdo con Justiniano, desde la época romana, él la define como ese conocimiento tanto de las cosas divinas como humanas, dentro de la ciencia jurídica de lo justo y lo injusto. Es decir, la jurisprudencia la entiende Justiniano como esa ciencia del derecho. La jurisprudencia dentro del derecho mexicano se dará a través de esos principios doctrinales, pero también de esas cuestiones ya decididas por los tribunales del Poder Judicial, a lo que las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito dan algunas correcciones al sistema jurídico. ¿Sí? Vamos a ver algunos significados de la palabra jurisprudencia. La palabra jurisprudencia, en este sentido, en el derecho va a admitir varios significados. Por un lado, como ciencia, de acuerdo con nuestro jurista Humberto Ruiz Torres, la entiende como esa ciencia o teoría del derecho, haciendo alusión a lo que Ulpiano pensaba, ¿no? Que la jurisprudencia es el conocimiento de cosas divinas humanas, dentro de lo justo y lo injusto, pero que la jurisprudencia, como significado de ciencia o teoría del derecho, corresponde a un conjunto sistematizado de conocimientos creados por los juzgadores acerca del derecho. ¿Sí? El siguiente criterio, como saber y aplicación prudente del derecho, es decir, que la jurisprudencia va a suponer una aplicación de manera prudente, de manera razonada, de manera no arbitraria, ¿a qué? A una característica intelectual, que en el ámbito de un juicio correcto para la acción configure esos elementos consecutivos para los fines y bienes que tiene la jurisprudencia en la vida de todos los seres humanos. Entendida la jurisprudencia que, de acuerdo a la ciencia jurídica de lo justo y lo injusto, servirá como paradigma o como patrón para que los jueces en la aplicación del derecho a un caso concreto sean prudentes a través de qué? De razonamientos sobre procesos de acción y que invariablemente deriven en buenos estatutos jurídicos. Por un lado, ¿cuál es la intención de la jurisprudencia? Que tenga una auténtica determinación del elemento volitivo, sobre todo de qué, de un fin común, para llegar a la justicia, a la seguridad jurídica y desde luego a la equidad en cuanto a su aplicación al campo normativo. Que la jurisprudencia va a ser hasta cierto punto de característica también deliberativa. ¿Por qué? Porque a través de sus etapas se van a buscar esas normas, esos conceptos a través de los cuales la técnica jurídica derivará sobre los usos necesarios de la costumbre y los principios generales del derecho, para que resulten convenientes y necesarios para el logro de la aplicación de los fines del derecho. ¿Sí? Y que de acuerdo a un medio determinado consigamos que la observancia invariable por los juzgadores sobre aquellas resoluciones emitidas y que debidamente se encuentren fundadas y motivadas. Es decir, que la jurisprudencia no nada más se tiene que tener una intención de querer modificar ciertas cuestiones de sentencias, por ejemplo, ¿no? Sino que también la jurisprudencia nos dé, a través de las fuentes reales y las fuentes formales, verdaderos elementos de razonamiento. ¿Para qué? Para que encontrar mejores soluciones en cuanto a los procesos de liberación. Y que de acuerdo a los razonamientos ya emitidos por los jueces, nosotros podamos corregir esas fallas y que el juzgador encuentre nuevas motivaciones. Ahora, la jurisprudencia va a tener cuestiones decisorias. ¿Por qué? Porque la elección de determinados y adecuados procesos necesitará entender la realización de un fin. ¿Me explico? Por otra parte, en esta situación de la jurisprudencia va a tener
ejecutoria, porque se va a traducir a través de las acciones tendientes y necesarias para lograr un fin común. Es decir, la jurisprudencia tendrá como parte también del proceso judicial. O sea, va a haber una parte postulatoria, una parte probatoria, una parte razonada, una parte conclusiva a través de los alegatos. Pero que esos alegatos también me permitan construir nuevos criterios en cuanto a los juicios. Ahora bien, entendido de acuerdo a los procesos de que ya vimos, los romanos la veían a la jurisprudencia como la sabiduría del derecho, entendida como ese dominio de conceptos y técnicas, perdón, para que de una manera muy prudente se resolvieran de manera objetiva y justa los conflictos a problemas determinados y reales. Ahora, la jurisprudencia como fuente formal del derecho va a sostener un cúmulo de diversos significados, que por un lado los clásicos lo entienden como ese hábito práctico y hasta cierto punto recto para aplicar las leyes y sobre todo aplicarlas a las cosas cotidianas que nos puedan ocurrir. Que dentro del derecho procesal son esa serie de juicios y sentencias de carácter uniforme sobre las cuales se van a pronunciar los tribunales en algún punto determinado del derecho. Y que de acuerdo a los fallos puedan derivar en enseñanza y doctrina por parte de ellos. Para el maestro Burgoa, de acuerdo con su característica positiva jurisdiccional, la jurisprudencia la traduce en esa serie de consideraciones interpretativas, razonadas, estimatorias y de carácter jurídico, que alguna autoridad va a realizar sobre un sentido uniforme e ininterrumpido, a casos concretos, de manera semejante, de manera paralela. ¿Sí? Por tanto, de acuerdo con la característica procesal, va a comprender esa decisión del órgano jurisdiccional sobre sentencias uniformes que los propios órganos jurisdiccionales emiten. Ahora bien, ¿cuáles son esos fines que tiene la jurisprudencia? No solo en el elemento doctrinal, sino también en el elemento procesal. Que de acuerdo a sus resoluciones, los tribunales vean la interpretación de la ley y apoyen al juzgador para aplicarla de manera asertiva, de manera adecuada a casos concretos. Que la postura deba tener una función interpretativa y argumentativa de la ley. ¿Para qué? Para discernir y colmar esas lagunas que se vayan presentando y producir nuevas normas jurídicas que los propios tribunales pueden dictar. ¿Cuáles serán los requisitos para emitir o formar jurisprudencia en México? Bueno, esto nos los dará la Constitución Política, pero también la propia Ley de Amparo. El primero de ellos es la sentencia por reiteración de criterios o de tesis, que en este caso se deben sustentar 5 sentencias ejecutoriadas interrumpidas por otra en contrario, y que van a ser aprobadas por mínimo 8 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y por 4 de salas. Ahí les doy un ejemplo de esto. Hace aproximadamente 10 años, un padre de familia, varón, trata de ingresar al sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social a su hijo menor. Y en este sentido, el IMSS le niega ese servicio. El padre demanda al instituto por las vías necesarias y es hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no es tutelar de derechos humanos, que se le niegue el servicio de guarderías. Sin embargo, actualmente creo hay 3 o 4 casos más ejecutoriadas sobre el mismo criterio. Necesitaríamos cuando menos uno más para que se pueda emitir una jurisprudencia en donde a nosotros los varones se nos otorgue ese derecho privilegiado y primario. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan acceder al sistema de guarderías. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado,
Si se trata de tribunales colegiados, siempre que se sustenten esas 5 sentencias no interrumpidas, deberán ser aprobadas por unanimidad de votos de los mismos magistrados que integren el tribunal colegiado. ¿Existirá jurisprudencia dentro de la segunda sala? Sí, pero de acuerdo que con la redacción, el control y publicación solo tengan efectos publicitarios para la emisión de jurisprudencias, es decir, que se publiquen en el semanario, en el semanario judicial. ¿De acuerdo? El segundo criterio es la contradicción de tesis, que tratándose de la Corte, cuando las salas sustenten que hay tesis contradictorias, pues desde luego los juicios de amparo, de acuerdo a su competencia, tendrán esta parte de integración, las salas o los ministros, pero también se le sumará el fiscal general de la República. Y ahí podrán denunciar la contradicción de tesis ante la misma Corte. Es decir, que la Corte esté ahí en una confrontación de tesis. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se pueda subsanar y soslayar y de acuerdo al criterio de contradicción, estas cuestiones constituyan ejecutoria cuando se resuelvan dentro del mismo pleno. Ahora bien, por la parte del Tribunal Electoral, será la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien, a través de la Sala Superior, pueda fijar jurisprudencia a través de la unificación de criterios. En este sentido, esa contradicción va a ser sostenida en salas y sala superior. La contradicción, desde luego, tiene que ser planteada por un magistrado electoral en cualquier sala o en los pares relacionados con los asuntos. De acuerdo a la obligatoriedad de la jurisprudencia, el Tribunal Electoral deberá, en todos los casos de las salas, y desde luego dirigido al propio Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles serán los requisitos para la interpretación, perdón, para la interrupción de la jurisprudencia? Bueno, que la propia ley de amparo señale específicamente que la jurisprudencia pierde su carácter obligatorio cuando es interrumpida por una ejecutoria en contrario, con el aval de 8 ministros cuando se trate de salas, o por unanimidad de magistrados cuando se encuentren los tribunales colegiados de circuito. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalará en qué casos la jurisprudencia aplicará para el Tribunal Electoral y dejará de tener obligatorio siempre y cuando sea aprobada por mayoría de 5 votos de la Sala Superior. Ahora, en este sentido, la jurisprudencia como fuente formal del derecho va a emanar de sentencias denominadas ejecutorias para resolver juicios de amparo directo, indirecto o en revisión. De esta manera, los procedimientos que promuevan la propia contradicción observarán cómo se integra la jurisprudencia a través de la reiteración o contradicción derivada de quién, de los procesos, tanto ordinarios, el propio juicio de amparo, pero también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a la siguiente fuente del derecho, la costumbre. La costumbre se define como ese conjunto de hábitos comunes que tenemos la sociedad, pero que se pueden tomar jurídicamente obligatorios. Debemos aquí resaltar que para que surja la costumbre como una fuente del derecho, debe existir lo que abordaba yo al inicio de la sesión, una práctica reiterada, constante. A esto en latín se le denomina la inventera consuetudo, ¿sí? Es decir, esa cuestión aceptada por la misma sociedad como obligatoria y que a través de la opinión necesaria, la juris opinio necessatis, la costumbre se puede aplicar a falta de una ley escrita. ¿De acuerdo? Por tanto, la costumbre se va a tornar en un elemento formal de acuerdo a la clasificación doctrinal cuando se aprendan a diferenciar de los usos y de la propia costumbre. ¿Sí? Desde la perspectiva de nosotros los juristas, no debemos confundir la costumbre con el uso. ¿Por qué? Porque el uso es el hecho y la costumbre es el derecho. Es decir, que puede haber uso sin costumbre, pero no puede haber costumbre sin uso. Por eso, aquí si nos regresamos al concepto básico es ese conjunto de hábitos comunes. ¿Sí? Por otro lado, el uso va a consistir en esa repetición de actos y la costumbre van a ser
de la repetición del uso. El uso va a generar la costumbre y por consiguiente la costumbre es un efecto del uso. Vámonos con el feminicidio. Recordemos que por ahí del año 2008 al 2010 hubo una serie de asesinatos en el estado de Chihuahua. Por tanto, es un delito de odio, es un delito de género que a través de los usos de la violencia se repitió constantemente y a la postre se hizo costumbre. Desde luego, con este tema del expediente Caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano, se da una tesis jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que ese uso constante, reiterado, que generó costumbre, derivara en un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es? Una ley complementaria del Código Penal Federal llamada Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos entendiendo cómo la costumbre a través del uso generó sistema jurídico. Ahora bien, dentro del uso inventerado, se va a ejecutar una práctica hasta que se llegue a considerar jurídicamente obligatoria. Por eso estoy hablando del feminicidio, porque fue una práctica reiterada a través del uso que dio origen a costumbre, ¿sí? Pero que sin ser parte de un derecho consuetudinario, su carácter objetivo y subjetivo fue necesario y fue aplicado ¿para qué? Para conformar ciertas condiciones verificativas como elemento objetivo y desde luego crear ¿qué? La opinión juris, o sea, la opinión de los jueces y sobre todo observar esos verificativos para poder obrar de acuerdo al derecho. ¿Sí? Vamos entendiendo esta parte. Ahora bien, tanto para Peniche Bolio como García Maínez, desde el punto de vista de la relación que guarda con la ley, puede haber cuando menos tres tipos de costumbre. La costumbre delegante, que se va a dar cuando una norma jurídica no escrita autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. Esto va a ir supraordenado de la ley. Por ejemplo, podríamos poner la ley de usos y costumbres en las comunidades indígenas, ¿sí? Que a través de una norma no escrita, bueno, sí están escritas, desde luego están reconocidas en la Constitución política, pero ellos se rigen bajo sus propios estatutos. La costumbre delegada, que será que la propia ley remita la costumbre para la solución de determinadas controversias. Es decir, por eso pongo el ejemplo de los usos y costumbres en las comunidades indígenas, que ellos al regirse por sus propias leyes, quizá a veces no están escritas, van a entender el remitente para qué, para solucionar sus propias controversias, ¿sí? Pero que a través de la costumbre derogatoria opere esa derogación del derecho escrito. Vamos a la costumbre, por ejemplo, en cuanto a la ley de sus costumbres, el matrimonio entre menores de edad o entre adultos y menores de edad. Hoy día la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que esos matrimonios están o deben ser prohibidos. ¿Por qué? Porque atentan contra el interés superior del menor. Por lo tanto, esa costumbre no debe prevalecer en México, ¿sí? Más bien la costumbre, de acuerdo con la observancia de la ley, no puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Sin embargo, de acuerdo a los estatutos legislativos, la observancia de la ley necesitará de elementos meramente integradores. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la aplicabilidad de la norma puedan subsanarse y colmarse esos vacíos o lagunas jurídicas, como lo que estoy planteando. Esa ley de usos y costumbres del elemento de matrimonios entre menores o de menores con adultos en los pueblos indígenas ya no puede aplicar. También los podemos trazar a cuestiones mercantiles, bancarias u bursátiles. Pero recuerden que la costumbre en México se deberá establecer de manera subordinada al derecho escrito. Por tanto, nuestro derecho entenderá que es una cuestión delegada, ¿sí? La costumbre tiene que ser delegada, ¿por qué? Porque la ley debe remitir a la solución de controversias a casos concretos de carácter aplicado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,
En estas condiciones de la costumbre delegada, recuerden que el sistema operativo en México es de carácter jerárquico, es de carácter estatutario y sistemático, que de acuerdo al ordenamiento jurídico, en México siempre tiene que prevalecer ese elemento subordinado del derecho escrito, porque por algo nos rige una propia constitución y por algo nos rigen ese sistema de normas jurídicas de carácter que ordenado, sistemático y desde luego jerárquico. Ahora bien, de la mano de las normas jurídicas individualizadas, serán esos procesos de integración sobre actos jurídicos que nos dan aquellas resoluciones de tribunales. Y los tribunales recuerden que cuando ya ejecutan alguna sentencia, van a ser generadores de obediencia y sobre todo sobre derechos y obligaciones en favor de qué? De personas, ¿sí? O cargas específicamente determinadas. Hay actos personalísimos, como por ejemplo el testamento, que de manera unilateral yo puedo estipular la última voluntad hacia donde van a ir dirigidos mis bienes, mi propio cuerpo y aquellas otras cuestiones que yo formé en carácter patrimonial. Sin embargo, existen también la parte contractual que da origen al convenio, en donde dos personas se someten a una relación jurídica. ¿Para qué? Para que tengan y obtengan derechos y obligaciones recíprocos. Pero también que de acuerdo al derecho internacional, los tratados o el derecho de tratados nos emitan esas cuestiones o condiciones en las cuales los estados parte del mismo tendrán que tener observancia. Por eso México, al pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos, sus reglas y sentencias de la propia Corte Interamericana han sido vinculantes y obligatorias con el Estado mexicano. Y de ahí que esa norma general individualizada ahora nos encuentre el principio pro persona del artículo primero constitucional, pero que también se haya hecho una reforma al propio artículo primero en donde se suprima esa parte de las garantías individuales y se agreguen a los derechos humanos como parte de las garantías propias de la Constitución política. Si lo aplicamos a parte de las sentencias, se van a dar en esa cuestión particular y concreta sobre que ya ha sido analizada alguna controversia y subsanado y hasta cierto punto judicializado ese evento, la sentencia tendrá que otorgar esa característica de obligatoriedad. Por otra parte, la norma general individualizada siempre tiene que tener requisitos ordenados y condiciones de validez de la propia norma jurídica. ¿Para qué? Para que sepamos distinguir cuándo una norma contractual tiene que tener un proceso de contratación, porque recuerden que los contratos siempre van a tener condiciones del acto jurídico. Pero por otro lado, los fallos judiciales o bien las resoluciones administrativas tengan esa resolución que el juez o algún órgano administrativo te está confiriendo, te está imponiendo y que se deba seguir ese proceso para la formulación de las normas. En este sentido, recuerden que en esta relación Estado particular, no se deben confundir los acuerdos conducentes para la formulación de esa norma, sino que de acuerdo a la convención o al tratado como fuente formal, tengamos esa fuente estatutaria del derecho en vigor. Por tanto, así como la ley, su proceso final es la formulación de normas jurídicas, el acuerdo internacional debe constituir un proceso que debe culminar con un establecimiento individualizado de la norma, lo que llamamos los tratados internacionales. Prueba de ello es los precedentes que tiene el actual TECMEC con el GATT, con el TELECAN, con el propio TLC. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de acuerdo a la situación estatutaria de esa norma, nosotros obedezcamos si es un contrato en cuanto a todas sus cláusulas, si es una sentencia ejecutoriada por el propio sistema jurídico a través del órgano jurisdiccional, o bien ese derecho de tratados para que pueda ser garantista. ¿De acuerdo? Vámonos ahora con la parte de la doctrina. La parte de la doctrina derivará de toda esa actividad académica, pero también profesional por parte de los juristas, de toda la parte que nosotros conocemos como el elemento escrito. Es decir,
Nosotros, dentro de la abogacía, no solamente podemos ser abogados postulantes o litigantes. La docencia y la investigación va a contribuir como parte importante al estudio del derecho. En este sentido, nosotros como juristas también tenemos el establecimiento de sistemas, de fundamentos, de estudios, de la norma interpretativa, de la norma argumentativa y la integración del propio derecho, que a través de esos criterios, nosotros como docentes, en este caso nosotros los docentes, a ustedes abogados en formación, les enseñamos a formular esa parte del derecho, cómo deben aplicarla. Y aquí la pregunta detonadora sería, ¿no? No es por qué quiero ser licenciado en Derecho o abogado, sino para qué quiero ser licenciado en Derecho y abogado. Y que en este caso la doctrina se refiera a esa serie de opiniones que ya han producido algunos autores de literatura. Aquí les pongo el ejemplo del libro guía, ¿no? Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, que a través de sus conceptos, él establece ese tipo de instituciones y normas jurídicas de cómo opera el derecho, porque García Maínez recurre mucho a los clásicos, recurre mucho a los filósofos, recurre a algunos estudiosos del derecho que ya operaron en ciertas cuestiones de vigencia. La doctrina, de acuerdo a esos estudios científicos, nos va a dar un acercamiento del derecho con el propósito de sistematizar los conocimientos, aplicar la teoría y llevarla a la práctica, con la finalidad de señalar por qué la norma jurídica es importante para aplicar en un sistema social. Resultado de la doctrina será siempre una actividad sí especulativa porque nosotros ofrecemos nuestras propias conclusiones, pero que de acuerdo a esas conclusiones, pues carecen de fuerza obligatoria. Porque a lo mejor García Maínez te puede decir que dentro del rango del derecho positivo tú tienes la obediencia de respetar a la ley, pero desde tu perspectiva no la obedeces. Será a lo mejor el propio Estado o en su defecto algún juez quien te ordene esa condición. ¿De acuerdo? Por último, vamos a los principios generales del derecho. Estos se van a formular a lo largo del desarrollo de la ciencia propia del derecho y van a constituir bases al sistema jurídico. Se van a formular a través del estudio de las propias leyes, la constitución, los códigos, la doctrina y la jurisprudencia, sin dejar de lado la costumbre. ¿Por qué? Porque siempre va a ir de la mano la lógica y la inducción. Es decir, en este sentido, el principio general del derecho tendrá que estudiar todo el conglomerado de las fuentes que estamos viendo en la sesión del día de hoy. ¿Para qué? Para que se pueda formular una ley. Para que esa ley sea cuestionada o incuestionada en cuanto a la aplicación y la interpretación de los principios generales, de acuerdo con el sistema que se está desarrollando. En este sentido, la función principal del principio general del derecho será que el órgano jurisdiccional proporcione y se apoye de esas bases estatutarias de los principios generales para buenos razonamientos en cuanto a las sentencias, en cuanto a la solución de controversias, ¿sí? Y que en estas cuestiones el principio general será un instrumento eficaz para integrar y desde luego discernir esas lagunas jurídicas que surjan a lo largo de la vida jurídica. Pero el principio general no pretende desvalorizar la función del proceso legislativo. ¿Por qué? Porque el derecho, sí, hasta cierto punto lo creamos nosotros los juristas, pero también los legisladores tendrán esta parte inconmensurada de cómo interpretar la ley y para qué se debe aplicar una ley, para qué debe existir de acuerdo al razonamiento lógico jurídico y que de acuerdo a esos principios se constituyan el sinnúmero de normas jurídicas que van a inspirar a ciertas condiciones estatutarias. La propia Constitución establece que en nuestro país, en el artículo 14, a falta de una ley escrita, podemos aplicar los principios generales del derecho para sentencias, ¿sí? Pero aquí el juzgador tendrá que hacer todo un análisis jurídico, todo un análisis razonado y sobre todo probatorio. ¿Para qué? Para entender por qué a falta de una ley escrita yo podría aplicar una sentencia, por ejemplo. Ahora, dentro de los principios generales del derecho, entendemos que son esas máximas jurídicas acuñadas a lo largo de la historia por quienes,
por aquellas personas que han hecho ciencia del derecho, como por ejemplo dieron origen el Código Justiniano, el Código Teodosiano, el Digesto, las instituciones y novelas de Gallo, eh, los papiros y desde luego todos los criterios jurisprudenciales. ¿Sí? En esta cuestión, el principio general del derecho, siempre al ser una máxima, tendrá que abordar esas cuestiones sistemáticas, esas cuestiones lógicas, esas cuestiones jurídicas del por qué es importante hacer derecho. ¿De acuerdo, jóvenes? Entendido esta parte, eh, ¿cómo podemos llegar a entender que las fuentes del derecho deben ser estudiadas y abordadas por ustedes, estudiantes en formación? Porque de acuerdo a estos criterios ya escritos, ya establecidos, ya concatenados, ya razonados, nosotros vamos a poder entender mejor los procesos judiciales. Vamos a poder entender esa manera de operatividad y de autoaplicabilidad, de heteroaplicabilidad de la norma jurídica. Porque de acuerdo a las fuentes, voy a recurrir a la propia historia del por qué México hoy día tiene un sistema romano. ¿Sí? Porque nuestro derecho no dimana del sistema anglosajón o del common law, porque a diferencia, por ejemplo, en materia de juicios orales, a diferencia del sistema anglosajón, ¿qué nos faltaría? El jurado. Tenemos, sí, al órgano jurisdiccional, tenemos al fiscal, tenemos al defensor, pero nos falta el jurado. ¿Estamos de acuerdo? Que también en esta característica de estudio de la fuente del derecho, entendamos por qué es importante que de acuerdo a las costumbres de mi sociedad, yo vaya entendiendo por qué se van rigiendo nuevos estatutos, por qué fue necesaria una reforma al Poder Judicial, por qué va a ser necesaria ciertas reformas en hidrocarburos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en esta inteligencia jurídica, la fuente del derecho siempre tendrá esa característica privilegiada de qué? De darnos guías, esos pasos a seguir, como el propio proceso legislativo. O sea, nosotros no nada más entendemos que los legisladores eh, aprueban leyes al vapor. Tendrán que darnos esos razonamientos lógicos, probatorios del por qué yo voy a incrementar vía constitucional los programas sociales. ¿Por qué voy a dar el alcance constitucional a las pensiones del bienestar? ¿Por qué voy a dar ese alcance constitucional a lo que son ya las cuestiones de tutela de derechos de las mujeres, por ejemplo, para una vida libre de violencia? Por eso es importante conocer los movimientos políticos, sociales y geográficos para que el sistema jurídico sea vigente, sea más dinámico en esta situación. Y que nosotros, a través de la historia, podamos hacer buena ciencia del derecho. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, pues por mi persona sería todo. Les agradezco mucho su atención y pasen buena noche. Muchas gracias.